Prepárense para desafiar todo lo que creían saber sobre las pandillas de California. Olvídense de los sangrientos enfrentamientos entre los Bloods y los Crips en Los Ángeles, de la implacable Mexican Mafia o de la férrea disciplina de la nuestra familia. Todo eso es apenas la superficie del submundo criminal en el estado dorado. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que en el corazón de California, en un lugar apodado la ciudad más estadounidense, entre viñedos y campos de algodón, germinaba una fuerza capaz de desafiar a los imperios carcelarios más poderosos y que se alzaría como la única gran pandilla latina en mantener su total independencia? Una organización que no se doblega ante los norteños de rojo ni ante los sureños de azul, que no rinde tributo a la Mexican Mafia y que sobrevive en las prisiones más duras del país por su propia fortaleza. Sus miembros no visten colores tradicionales, lucen el uniforme deportivo de una universidad, no utilizan saludos convencionales, ladran. Hoy desvelaremos la auténtica historia de los Fresno Bulldogs, la pandilla que reescribió las reglas del juego y demostró que, en el entramado de la criminalidad organizada, la verdadera autonomía es posible. Fresno, California, el valle central del estado, rodeado de vastas tierras agrícolas. A mediados de la década de 1960, esta ciudad de aproximadamente 165,000 habitantes era un típico ejemplo de provincia estadounidense, tranquila, religiosa y conservadora. Los periódicos locales la llamaban orgullosamente la ciudad modelo de América, destacando su baja tasa de criminalidad y sus fuertes valores familiares. Sin embargo, detrás de esta fachada respetable se escondía una realidad completamente diferente, de la que se prefería no hablar en la buena sociedad. La parte occidental de Fresno, conocida como West Fresno, era un mundo que vivía bajo sus propias reglas, un lugar donde los estadounidenses blancos preferían no aventurarse después del anochecer. La población mexicano-americana del centro de California en esos años representaba una masa enorme pero prácticamente invisible, según los datos estadísticos recopilados por investigadores en 1968. Más del 85% de los mexicano-americanos había nacido en Estados Unidos, pero su participación política seguía siendo extremadamente baja y su situación económica catastrófica. Cada año, alrededor de 40,000 nuevos inmigrantes cruzaban la frontera, de los cuales el 78% carecía de cualificación o poseía habilidades mínimas. Solo entre 1960 y 1964, casi 218,000 inmigrantes mexicanos llegaron al país, y una parte significativa de ellos se estableció precisamente en el Valle Central de California, donde se necesitaba mano de obra para la cosecha de algodón, uvas, cítricos y verduras. West Fresno, en la década de 1960, era un foco de pobreza, desempleo y desesperación. Aquí se asentaban predominantemente afroamericanos y latinoamericanos, siendo estos últimos una mayoría en rápido crecimiento. La tasa de pobreza en esta zona se acercaba al 40%, una cifra que se mantuvo durante varias décadas y alcanzó un pico del 51% para el año 2000. La pobreza infantil era del 63% y entre las madres solteras este indicador se disparaba al 65%. Los habitantes de la zona trabajaban principalmente en empleos agrícolas estacionales o en producciones de bajos salarios, sin ninguna garantía social ni perspectivas de crecimiento. Las escuelas estaban abarrotadas, la atención médica era inaccesible y la policía aparecía en la zona solo para realizar arrestos. Es en este ambiente, en los barracones superpoblados para los trabajadores agrícolas, en las zonas con calles de tierra y casas sin agua corriente, entre jóvenes que no veían un futuro más allá de los campos de algodón, donde nació la que se convertiría en una de las organizaciones criminales más influyentes de California. Las primeras referencias a un grupo conocido como F-14 se remontan a finales de la década de 1960, aunque la fecha exacta de su fundación es casi imposible de establecer debido a la escasez de materiales de archivo de ese periodo. El nombre F-14 era simple y lógico, F por Fresno, y 14, el número ordinal de la letra N en el alfabeto inglés, simbolizando la pertenencia a las pandillas latinas del norte de California, los norteños. En esos años, la F-14 no representaba una estructura organizada en el sentido moderno de la palabra. Era más bien una asociación libre de jóvenes mexicano-americanos de los barrios obreros de Fresno, unidos por orígenes comunes,
territorio y oposición a otros grupos étnicos. Los miembros de la F-14 eran predominantemente hijos de familias de trabajadores agrícolas, muchos de los cuales habían viajado desde la frontera al Valle Central en busca de trabajo y una vida mejor. Eran la segunda y tercera generación de inmigrantes, jóvenes nacidos en América pero que nunca llegaron a ser estadounidenses de pleno derecho. Demasiado mexicanos para los blancos, demasiado americanizados para los nuevos inmigrantes, atrapados entre dos mundos y sin pertenecer a ninguno. La actividad inicial de la F-14 se centró en conflictos territoriales con pandillas afroamericanas y blancas, la defensa de sus barrios y la pequeña delincuencia callejera. Sin embargo, la verdadera formación de la pandilla como fuerza organizada no comenzó en las calles de Fresno, sino en un lugar completamente diferente, entre los muros de cemento de las prisiones californianas. Fue el sistema penitenciario del estado de California. Con su rígida segregación racial y su violencia incesante, el crisol donde se forjaría la verdadera identidad de la F-14. Entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, cada vez más jóvenes de Fresno terminaban tras las rejas por diversos delitos, desde robo de coches hasta posesión de drogas, agresiones y robos. Y aquí, en las celdas abarrotadas de San Quintín, Folsom y otras infames instituciones, se toparon por primera vez con una realidad que cambiaría para siempre su destino. El sistema penitenciario californiano en la década de 1960 era un verdadero caldero, donde hervían constantemente los conflictos raciales, étnicos y territoriales. Los reclusos latinoamericanos se encontraban en una posición particularmente difícil. Formalmente pertenecientes a un único grupo étnico, estaban divididos por profundas contradicciones internas que hundían sus raíces en la estructura social de la sociedad californiana. En 1957, en la prisión de The Well Vocational Institution, en Tracy, se fundó la Mexican Mafia, también conocida como la M, la primera y más influyente pandilla carcelaria latinoamericana. Sus fundadores eran reclusos predominantemente del este de Los Ángeles y otras áreas urbanas del sur de California, jóvenes de los guetos urbanos que hablaban inglés mejor que español y tenían experiencia en guerras callejeras con pandillas afroamericanas y blancas. A principios de la década de 1960, la Mexican Mafia había establecido un control férreo sobre la población latina de las prisiones californianas, utilizando la violencia, la intimidación y las extorsiones sistemáticas. Los miembros de la M exigían de los demás reclusos latinos la sumisión completa, confiscaban sus efectos personales, grababan cualquier actividad ilegal dentro de las prisiones y no dudaban en asesinar a quienes osaran resistir. En particular, los miembros de la Mexican Mafia trataban con desprecio a los que provenían de las zonas rurales del norte de California. Los mexicano-americanos cuyas familias trabajaban en las granjas y huertos del Valle Central. Los gánsteres urbanos del sur los llamaban farmeros, poniendo en esta palabra todo su desprecio por aquellos que consideraban débiles, ignorantes e indignos de respeto. El punto de inflexión llegó en 1965 en la misma prisión de The Well Vocational Institution. Un miembro de la Mexican Mafia robó un par de zapatos a un recluso del norte de California. Parecía un pequeño incidente, pero fue la chispa que encendió un fuego que aún arde hoy. Este episodio demostró que la paciencia de los norteños había llegado a su límite. En el mismo año, un grupo de reclusos de las regiones septentrionales del estado comenzó a organizarse secretamente para oponerse a la Mexican Mafia. Oficialmente, la organización, que tomó el nombre de nuestra familia, fue fundada en 1968 en el Centro de Detención de Soledad, en el condado de Monterey. Entre los fundadores se encontraban latinoamericanos predominantemente de San José, Fresno, Salinas y otras ciudades y áreas rurales del norte de California, unidos por un objetivo común: protegerse de las persecuciones de la M y crear una fuerza propia en el sistema penitenciario. La separación simbólica se completó con el incidente de 1968 en la prisión de San Quintín, que pasó a la historia de las guerras carcelarias californianas como la Guerra de los Zapatos. Un miembro de la Mexican Mafia robó un par de zapatos a un recluso simpatizante de la nuestra familia. En respuesta, estalló una revuelta a gran escala, durante la cual 19 reclusos fueron apuñalados y un miembro de la M murió.
Este evento consolidó definitivamente el estatus de la Nuestra Familia como enemigo principal de la Mexican Mafia y dio inicio a la guerra carcelaria más larga y sangrienta en la historia de California, que en los siguientes 30 años se cobraría al menos 600 vidas. Nuestra Familia construyó su organización sobre un principio estrictamente jerárquico, con una clara división de roles y una férrea disciplina. En la cima de la pirámide estaban los generales, que coordinaban las actividades desde las prisiones de máxima seguridad. Por debajo estaban los capitanes, responsables de estructuras penitenciarias individuales o regiones geográficas fuera. Luego venían los tenientes y los soldados rasos. La organización desarrolló una constitución escrita que regulaba todos los aspectos de la vida de los miembros de la pandilla, desde las reglas de conducta hasta la distribución de las ganancias de las actividades criminales. Se creó un sistema de comunicación entre los reclusos y las células callejeras, que permitía coordinar el tráfico de drogas, las extorsiones y la violencia tanto dentro de las prisiones como en las calles del norte de California. Con la formación de la Nuestra Familia también se produjo la división de todas las pandillas latinas de California en dos grandes alianzas. La frontera condicional era una línea que atravesaba la ciudad de Bakersfield en el condado de Kern, aproximadamente a la mitad del estado. Todos los latinos al sur de esta línea se unieron bajo la bandera de los sureños, aliados de la Mexican Mafia, cuyo símbolo era el color azul y el número 13, el número ordinal de la letra M en el alfabeto inglés. Todos los latinos al norte se convirtieron en norteños, aliados de la Nuestra Familia, que adoptaron el color rojo y el número 14. La letra N. Este sistema de alianzas era absoluto y sin alternativas. Cualquier recluso latino, al entrar en prisión, debía definir inmediatamente su pertenencia en función de su origen geográfico. La neutralidad no estaba permitida, y el intento de mantenerse al margen se castigaba con la muerte. Fue precisamente dentro de este sistema que la F-14 de Fresno se encontró formando parte de la Alianza Septentrional de los Norteños. Geográficamente, Fresno se encontraba al norte de la línea divisoria y su población latinoamericana caía automáticamente bajo la jurisdicción de la Nuestra Familia. Durante toda la década de 1970 y principios de la de 1980, la F-14 operó como una de las numerosas pandillas callejeras subordinadas a la Nuestra Familia y ejecutando sus órdenes. Los miembros de la F-14 vestían ropa roja, usaban la simbología con el número 14, participaban en conflictos con los sureños en la calle y atacaban a los miembros de la Mexican Mafia en prisión. La actividad del grupo en esos años se centró principalmente en Fresno y las ciudades cercanas, Selma, Sanger, Clovis, e incluía el tráfico de marihuana y heroína, conflictos territoriales, extorsiones y violencia. Sin embargo, con el crecimiento numérico y la influencia de la F-14, comenzaron a manifestarse contradicciones con el liderazgo de la Nuestra Familia. Fresno era una gran ciudad con una vasta población latina, y la pandilla local adquiría gradualmente una fuerza que no correspondía a su posición subordinada. Los líderes de la Nuestra Familia, que se encontraban en prisión, exigían a la F-14 pagos regulares de dinero de todas las actividades criminales, la ejecución incondicional de las órdenes y la participación en conflictos que no siempre respondían a los intereses de la pandilla de Fresno. Además, las diferencias culturales entre los miembros provenientes de distintas regiones del norte de California creaban tensiones adicionales. A principios de la década de 1980, dentro de la F-14 se hacían cada vez más fuertes las voces de aquellos que consideraban que la pandilla era lo suficientemente fuerte como para actuar de forma autónoma y no pagar tributos a una organización que los percibía solo como simples ejecutores. El sistema penitenciario californiano, a mediados de la década de 1980, era un polvorín listo para estallar en cualquier momento. El aumento de la criminalidad en el estado había provocado un fuerte incremento del número de reclusos. Si a principios de la década de 1980 en las prisiones californianas estaban recluidas aproximadamente 24,000 personas, para 1984 esta cifra superaba las 40,000, frente a una capacidad proyectada de las instalaciones inferior a 30,000. El hacinamiento de las celdas, la escasez de personal y la tensión constante entre los diferentes grupos raciales y étnicos creaban las condiciones para una violencia ininterrumpida. El número de agresiones al personal pasó de 779 incidentes en 1989 a 2,723 para el año 2004,
un aumento de casi el 350%, y la tasa de violencia por cada 100 reclusos se duplicó de 1.1 a 1.8 incidentes. En esta atmósfera de conflictos constantes y lucha por la supervivencia, las contradicciones entre la F-14 y la Nuestra Familia alcanzaron un punto crítico. Las guerras carcelarias de 1984 a 1985, que involucraron a todo el sistema del Departamento Correccional de California, se convirtieron en un momento de inflexión no solo para la F-14, sino para toda la estructura de poder en las prisiones californianas. En febrero de 1984, las autoridades federales iniciaron una investigación sobre una serie de incidentes violentos en la prisión estatal de Folsom, donde en noviembre de 1983 se había producido una explosión de violencia masiva, cuyas causas seguían siendo poco claras incluso para la administración de la institución. La dirección de la prisión y el Departamento de Justicia se acusaban mutuamente de incapacidad para controlar la situación, mientras tras las rejas se desarrollaba una verdadera guerra. Fue precisamente en este periodo cuando la F-14 comenzó a expresar abiertamente su descontento con las exigencias de la Nuestra Familia. El liderazgo de la Nuestra Familia, que se encontraba en las prisiones de máxima seguridad de San Quintín y Pelican Bay, exigía a la pandilla de Fresno no solo pagos regulares de dinero de todas las actividades criminales, sino también la participación incondicional en los conflictos con otros grupos, incluida la Mexican Mafia y sus aliados. Para los miembros de la F-14, muchos de los cuales habían terminado tras las rejas por crímenes relativamente menores y no tenían la intención de pasar toda su vida en prisión, la perspectiva de ser utilizados en guerras ajenas se volvía cada vez menos atractiva. Además, el número de miembros de la F-14 a mediados de la década de 1980 había alcanzado varios miles de personas tanto en la calle como en prisión, lo que convertía a la pandilla en una de las más grandes entre los grupos latinoamericanos del norte. La decisión de romper con la Nuestra Familia maduró gradualmente, a través de numerosas discusiones secretas entre los líderes de la F-14, que se encontraban en diferentes instituciones penitenciarias. Los nombres exactos de quienes estuvieron en el origen de esta decisión siguen siendo desconocidos. La mayoría de los participantes en esos eventos han muerto en los conflictos posteriores o han recibido largas condenas y no están interesados en compartir información. Sin embargo, se sabe que un papel clave lo desempeñaron los reclusos de la DeWell Vocational Institution y de Folsom, las mismas instituciones donde una década antes había nacido la Nuestra Familia. La ironía de la historia fue que el lugar de nacimiento de la Nuestra Familia se convirtió en el lugar de nacimiento del desafío más serio a su poder. El conflicto entre la F-14 y la Nuestra Familia estalló con una violencia inaudita a lo largo de 1984 y 1985, en forma de decenas de agresiones, asesinatos por encargo y peleas masivas en las celdas y patios de las prisiones de toda California. Los miembros de la F-14 se negaron a pagar tributos a los generales de la Nuestra Familia y declararon públicamente su independencia, lo que según las leyes carcelarias equivalía a una declaración de guerra. La Nuestra Familia respondió con la orden de exterminar a todos los miembros de la F-14 presentes en el sistema penitenciario del estado. Comenzó una cacería, durante la cual cada recluso de Fresno se convirtió en un objetivo legítimo para un ataque por parte de los norteños. La F-14 respondió de la misma manera, atacando a los miembros de la Nuestra Familia donde quiera que se presentara la oportunidad. La administración penitenciaria se mostró impotente para detener la ola de violencia. Demasiados reclusos de ambas partes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por lo que consideraban una cuestión de honor y supervivencia. Dentro de la propia F-14 se produjo una dolorosa escisión. No todos los miembros de la pandilla estaban listos para embarcarse en un conflicto abierto con la Nuestra Familia, comprendiendo que esto significaba una guerra no solo tras las rejas, sino también en las calles del norte de California contra todos los norteños. Algunos prefirieron permanecer fieles a la Nuestra Familia y renunciaron a los lazos con la F-14, lo que llevó a conflictos internos y acusaciones recíprocas de traición. Las familias se dividieron. Las viejas amistades se rompieron. Los hermanos se encontraron en frentes opuestos. Aquellos que eligieron el camino de la independencia entendieron que no había vuelta atrás. A partir de ese momento eran enemigos para todo el sistema de pandillas latinas del norte de California, que contaba con decenas de miles de miembros.
1986 fue el año de la ruptura y la transformación definitiva. Lo que en el folclore carcelario se llamó la Ola Roja representó uno de los periodos más sangrientos en la historia del sistema penitenciario californiano. La F-14 declaró oficialmente la guerra a los norteños y a la nuestra familia, lo que significó una ruptura completa con el sistema de pandillas latinas del norte al que había pertenecido durante más de una década. La magnitud de la violencia fue sin precedentes. En las prisiones de San Quintín, Folsom, Pelican Bay, Soledad y decenas de otras instituciones se libraron batallas feroces, durante las cuales se utilizaron cuchillos caseros, objetos afilados y cualquier otra arma que los reclusos pudieran fabricar o conseguir. Cada patio de la prisión se transformaba en un campo de batalla, donde el rojo chocaba con el rojo, donde antiguos aliados se convertían en enemigos mortales. Fue precisamente en medio de esta guerra cuando ocurrió un evento que cambiaría para siempre la identidad de la pandilla y la haría reconocible mucho más allá de las fronteras de California. Los miembros de la F-14, al encontrarse aislados y necesitando nuevos símbolos para distinguirse de los norteños, dirigieron su atención al equipo deportivo universitario de su ciudad natal, la Universidad Estatal de Fresno, cuya mascota, un bulldog, era bien conocida en la región, utilizaba el color rojo como color principal en su simbología. El color rojo siempre se había asociado con las pandillas latinas del norte, pero ahora la F-14 necesitaba una forma de distinguirse de sus antiguos hermanos. La solución fue simple y genial al mismo tiempo. La pandilla comenzó a utilizar la imagen del bulldog, su pata y el logo de la universidad en sus grafitis, tatuajes y ropa. En lugar del número abstracto 14, ahora había una imagen concreta y reconocible. Un bulldog agresivo y potente que simbolizaba fuerza e independencia. La nueva identidad se formó rápidamente y de manera orgánica. Los miembros de la pandilla comenzaron a llamarse entre sí Dog, perro en inglés, perro en español, o simplemente F, por la letra F. Apareció una tradición única. Los miembros de los Bulldogs comenzaron a ladrarse unos a otros como señal de reconocimiento, lo que sonaba absurdo para los extraños, pero tenía un significado profundo para los propios miembros de la pandilla. Era una forma de identificar instantáneamente a los suyos en cualquier situación. Esta costumbre tomó el nombre de Bulldog Calling, el llamado del bulldog. Los tatuajes se convirtieron en un elemento obligatorio de pertenencia. Las abreviaturas BES, Bulldogs, FBD, Fresno Bulldogs, el número 624, que representaba la designación literal de FBD en equivalente numérico, imágenes de patas y caras de bulldog cubrían brazos, cuellos y rostros de los miembros de la pandilla. Cada tatuaje no era solo un adorno, sino una declaración de pertenencia a un grupo que había elegido el camino de la absoluta independencia. Pero la consecuencia más inesperada de esta transformación fue el uso masivo de productos oficiales con licencia de la Universidad Estatal de Fresno. Los miembros de la pandilla comenzaron a vestir camisetas, gorras, sudaderas, chaquetas con el logo de la universidad como una especie de uniforme. Esto creó una situación sin precedentes. Una organización criminal utilizaba de facto la simbología de una institución educativa como su propio signo distintivo oficial. Los resultados no se hicieron esperar. Si en la década de 1990 la universidad recibía aproximadamente $30,000 de regalías anuales por la venta de productos con licencia, a finales de la década del 2000 esta cifra había ascendido a $300,000, un aumento de 10 veces. Los gerentes de las tiendas de artículos deportivos en la zona de Fresno admitían abiertamente que aproximadamente 2/3 de todos los productos con la simbología de los Bulldogs eran comprados por personas cuya apariencia, forma de hablar y comportamiento indicaban inequívocamente su pertenencia a la pandilla. Para el año 2000, el número de miembros de la pandilla había alcanzado aproximadamente 1,500 miembros validados, y para el año 2008 esta cifra ascendió a 5,000 miembros confirmados más otros aproximadamente 5,000 afiliados, según datos del Departamento de Policía de Fresno. Este fue un crecimiento exponencial que demostró que la nueva identidad resonaba con los jóvenes de los barrios latinos del centro de California. Ser un bulldog significaba no obedecer a nadie, ni a la nuestra familia al norte, ni a la Mexican Mafia al sur. Era una idea de completa autonomía que resultó increíblemente atractiva para los jóvenes cansados de las guerras interminables entre rojos y azules, de la necesidad de pagar tributos a los generales carcelarios y de ejecutar las órdenes de personas que nunca habían visto.
Sin embargo, esta independencia tenía su precio. Los Bulldogs se encontraron en guerra con todas las principales pandillas latinas de California simultáneamente. Los norteños todavía los consideraban traidores y los atacaban en cada oportunidad. Los sureños y la Mexican Mafia los veían como otra pandilla del norte y no perdían ocasión para golpearlos. Los Fresno Bulldogs se convirtieron en la única gran pandilla latina en California que no tenía aliados entre las otras organizaciones. No formaban parte de la alianza Bloods o Crips, no estaban subordinados a ninguno de los imperios carcelarios. Existían exclusivamente gracias a su propia fuerza y a la disposición de sus miembros a luchar contra cualquier adversario. A principios de la década de 1990, los Fresno Bulldogs se afirmaron definitivamente como una organización autónoma con su propia identidad, pero sin la clara estructura jerárquica que caracterizaba a las otras grandes pandillas. A diferencia de la nuestra familia, estrictamente centralizada, con sus generales y capitanes, o de la Mexican Mafia, con su rígida verticalidad del poder, los Bulldogs se desarrollaron según un principio completamente diferente. La pandilla representaba una red descentralizada de camarillas independientes, cada una de las cuales controlaba su propio territorio y operaba de forma relativamente autónoma. Esta falta de un liderazgo único se convirtió tanto en un punto fuerte como en una debilidad de la organización. Por un lado, para las fuerzas del orden era casi imposible descabezar la pandilla arrestando a algunos líderes, ya que tales líderes universalmente reconocidos simplemente no existían. Por otro lado, esto provocaba conflictos internos constantes y la falta de coordinación. En el territorio de Fresno se formaron las principales camarillas, cuyos nombres reflejaban la división geográfica de la ciudad. Los East Side Bulldogs, el lado este, controlaban los barrios orientales de Fresno y eran considerados la facción más grande e influyente de la pandilla. Era aquí donde vivía la mayor parte de la población latinoamericana de la ciudad, y de aquí provenían muchos de quienes habían estado en el origen de la ruptura con la nuestra familia. Los West Side Bulldogs controlaban los barrios occidentales, históricamente la parte más deprimida de la ciudad. Los North Side Bulldogs ocupaban los territorios septentrionales. Los Parkside Bulldogs se basaban en la zona de los parques, Calwa, en el barrio homónimo del sur de Fresno. Los Fifth Street Bulldogs tomaron su nombre de la quinta calle que atravesaba su territorio. Los County Dogs, perros del condado, reunían a los miembros de la pandilla provenientes de las periferias y de los territorios no incorporados del condado de Fresno, no incluidos en el perímetro urbano. Con el crecimiento numérico de la pandilla, su influencia se extendió a las ciudades satélite de Fresno y a los centros poblados más pequeños del Valle Central. En las ciudades de Selma, Sanger, Clovis, Madera y Kerman aparecieron células propias de los Bulldogs, formalmente ligadas a la organización madre de Fresno, pero operando autónomamente en sus áreas. Particularmente significativos fueron los grupos formados en pequeñas ciudades agrícolas, habitadas predominantemente por trabajadores latinos. Huron Dog Life en la ciudad de Huron, con aproximadamente 7,000 habitantes, Coalinga Dog Life en Coalinga, San Joaquín Ruthless Perro, perro despiadado de San Joaquín. En el condado homónimo se convirtieron en fuerzas autónomas que utilizaban la simbología y el nombre de los Bulldogs, pero de hecho independientes de Fresno. A mediados de la década de 1990, el tamaño de los Fresno Bulldogs se estimaba en varios miles de miembros activos, y a finales de la década había alcanzado aproximadamente 5,000 a 6,000 miembros, validados solo en el área de Fresno y el centro de California. Pero el verdadero alcance del fenómeno se hizo evidente cuando la pandilla comenzó su expansión mucho más allá de su región de origen. Los miembros de los Bulldogs que dejaban California en busca de nuevas oportunidades o huyendo de las fuerzas del orden, crearon células de la pandilla en los lugares más inesperados. En Florida, en la costa opuesta del país, aparecieron grupos de Bulldogs que se dedicaban al tráfico de drogas y estaban conectados con proveedores californianos. En Portland, Oregón y en Chicago, Illinois, se registraron camarillas activas de la pandilla. Incluso en Canadá, en las ciudades fronterizas, las fuerzas del orden comenzaron a detectar la presencia de miembros de los Fresno Bulldogs. En el propio México, en zonas turísticas como Cabo San Lucas, y en las ciudades fronterizas, la pandilla estableció contactos para organizar el suministro de drogas. Noticias sobre las actividades de los Bulldogs provenían de Texas, Luisiana, Idaho, incluso de Wyoming. La principal fuente de ingresos para todos estos grupos dispersos seguía siendo el tráfico de drogas.
En la década de 1990, la metanfetamina estaba conquistando rápidamente el mercado estadounidense, especialmente en los estados occidentales y en las áreas rurales, donde su producción y consumo habían alcanzado proporciones epidémicas. Los Fresno Bulldogs se adaptaron rápidamente a las nuevas realidades del mercado de las drogas, pasando de la tradicional heroína y marihuana a la más rentable metanfetamina. La posición geográfica de Fresno, en el cruce de las principales autopistas que conectan Los Ángeles, San Francisco y los estados orientales, convertía a la ciudad en un punto de tránsito ideal para el transporte de drogas. Además de la metanfetamina, los Bulldogs controlaban el tráfico de cocaína, heroína y marihuana en una parte significativa del centro de California. A finales de la década, la facturación anual de la pandilla por el tráfico de drogas se estimaba en decenas de millones de dólares, aunque la estructura descentralizada de la organización no permitía calcular con precisión el volumen global de las operaciones. Además de las drogas, las actividades de los Bulldogs incluían toda la gama de crímenes violentos y contra la propiedad: extorsión, tráfico de armas, agresiones, robos, hurtos de coches y asesinatos. La ausencia de un liderazgo central significaba que cada camarilla actuaba a su propia discreción, lo que a menudo llevaba a conflictos no solo con otras pandillas, sino también entre las diversas facciones de los mismos Bulldogs. El paso del comercio callejero a operaciones a gran escala requería fuentes de suministro confiables, y a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, los Fresno Bulldogs establecieron conexiones directas con los carteles de la droga mexicanos, lo que llevó la actividad de la pandilla a un nivel completamente nuevo. La posición geográfica de Fresno jugó un papel clave en esta transformación. La ciudad se encontraba a solo 3 horas en coche de la frontera mexicana, en el cruce de la Interestatal 5, la principal arteria de transporte que conecta San Diego y la frontera con México con las áreas centrales y septentrionales de California. Esta autopista servía como un corredor ideal para el transporte de drogas, y el control del tramo de carretera en la zona de Fresno significaba el control de una parte significativa del tráfico de drogas dirigido a San Francisco, Sacramento, Oakland y más al norte. Los principales socios de los Bulldogs se convirtieron en los dos cárteles mexicanos más poderosos, el de Sinaloa y el del Golfo. El cártel de Sinaloa, liderado en esos años por el legendario Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, controlaba la producción y el suministro de metanfetamina, cocaína y heroína a través de la frontera californiana. A principios de la década del 2000, los cárteles mexicanos habían cambiado completamente la tecnología de producción de metanfetamina, abandonando el método tradicional con efedrina a favor del llamado método P2P, basado en la fenil-2-propanona. Esta transición les permitió organizar la producción masiva de metanfetamina a escala industrial en México, en enormes laboratorios que parecían fábricas químicas. El producto terminado a menudo se disolvía en un líquido para facilitar el transporte a través de la frontera, engañando los equipos de rayos X de la aduana estadounidense, para luego ser recristalizado en laboratorios de recuperación de hielo, ya en territorio estadounidense. Los Fresno Bulldogs se convirtieron en un eslabón crítico de esta cadena. Los miembros de la pandilla recibían grandes partidas de metanfetamina, cocaína y heroína directamente de los representantes de los cárteles y las distribuían en todo el centro de California a través de la red de sus camarillas. Según los datos del informe de la Fiscalía General de California de 2010, la principal fuente de ingresos de los Bulldogs era el tráfico de metanfetamina, marihuana y heroína. En 2010, la pandilla se estimaba en 5,000 a 6,000 miembros, lo que la convertía en la pandilla latina más grande del centro de California. La estructura descentralizada de la organización se adaptaba perfectamente al tráfico de drogas. Incluso si las fuerzas del orden arrestaban a los miembros de una camarilla, las otras seguían operando independientemente, y la ausencia de un liderazgo único hacía imposible la destrucción completa de la red de suministro. La magnitud de las operaciones era colosal. En 2024, durante una operación contra una red de drogas conectada al cártel de Sinaloa y activa en los condados de Imperial, San Diego, Fresno y Los Ángeles, fueron arrestadas 36 personas y se incautaron más de 4 kilogramos de fentanilo, aproximadamente 2 millones de dosis potencialmente letales, 714 libras de metanfetamina, una cantidad significativa de cocaína y heroína, y 52 armas de fuego.
En junio de 2024, otra operación resultó en el arresto de 22 participantes en una red de drogas y la incautación de más de 12.900 libras de metanfetamina, cocaína y fentanilo, destinadas a su distribución en toda California. Estos números demostraban que Fresno seguía siendo un nodo clave en el sistema de distribución de drogas controlado por los cárteles mexicanos. Los vínculos con los cárteles significaban no solo el acceso a volúmenes ilimitados de drogas, sino también a armas. Los Bulldogs se dedicaban activamente al tráfico de armas de fuego, parte de las cuales era comprada en Estados Unidos y enviada a México para las necesidades de los cárteles, y parte permanecía en California para las necesidades de la propia pandilla. Durante varias operaciones, los miembros de los Bulldogs eran regularmente encontrados en posesión de fusiles de asalto, rifles semiautomáticos, pistolas, chalecos antibalas y miles de proyectiles. El tráfico de armas era una integración lógica al narcotráfico. Los mismos canales utilizados para el transporte de drogas hacia el norte servían para el transporte de armas hacia el sur, a México, donde los cárteles estaban en guerra constante entre sí y con las fuerzas gubernamentales. Además de las drogas y las armas, la actividad criminal de los Bulldogs incluía todo el espectro de crímenes violentos. La extorsión era una fuente de ingresos difundida, especialmente en las áreas con una alta concentración de empresarios latinoamericanos. Los propietarios de pequeñas tiendas, restaurantes y talleres mecánicos estaban sujetos a tributos bajo amenaza de violencia. Robos, atracos, agresiones y asesinatos se convirtieron en una realidad cotidiana en los barrios controlados por la pandilla. Particular preocupación para las fuerzas del orden causaba la práctica de la intimidación de testigos. Cualquier habitante del barrio que aceptaba colaborar con la policía o testificar en los tribunales se convertía en un objetivo legítimo para la venganza de los Bulldogs. Esto creaba una atmósfera de miedo y silencio, haciendo prácticamente imposible recopilar pruebas contra los miembros de la pandilla. A mediados de la década del 2000, la violencia ligada a las actividades de los Fresno Bulldogs había alcanzado un nivel tal que las autoridades locales se vieron obligadas a reconocer la existencia de un serio problema. Dos incidentes en el verano de 2006 fueron los catalizadores que impulsaron al Departamento de Policía de Fresno a lanzar una vasta operación contra la pandilla, que se convirtió en una de las campañas antipandillas más largas y agresivas en la historia de la ciudad. El primer incidente ocurrió el 31 de julio de 2006, cuando el agente Brian Nieto, patrullando el centro de Fresno en motocicleta, intentó detener un vehículo sospechoso para un control. En lugar de detenerse, el conductor intentó huir y durante la persecución abrió fuego con una pistola, hiriendo al agente. El tirador resultó ser Joaquín Maltos Figueroa, de 25 años, apodado Scrappy, un miembro validado de los Fresno Bulldogs con un vasto historial criminal, incluidos robos de coches y otros crímenes violentos. Figueroa huyó de la escena del crimen y la policía de Fresno lanzó una operación a gran escala para capturarlo. En su coche se encontraron municiones y un escáner de la policía, lo que indicaba que estaba monitoreando los movimientos de las fuerzas del orden. El jefe de policía Jerry Dyer declaró públicamente que Figueroa estaba armado y era extremadamente peligroso, con la reputación de estar listo para la violencia. El 3 de agosto de 2006, solo unos días después del tiroteo, Figueroa fue localizado por la policía. Según la versión oficial del Departamento de Policía, Figueroa ignoró las órdenes de mostrar las manos, y los agentes abrieron fuego matándolo en el acto. Sin embargo, la investigación posterior estableció que al momento de la muerte, Figueroa estaba desarmado, lo que planteó serias preguntas sobre la legitimidad del uso de la fuerza por parte de la policía. Este incidente se convirtió en otro ejemplo de las relaciones tensas y a menudo mortales entre los Bulldogs y las fuerzas del orden. Pero si el intento de asesinato de un policía suscitó la ira de las autoridades, los eventos de junio del mismo año impactaron incluso a los detectives más experimentados. El 12 de junio de 2006, en el patio de una empresa de remoción de vehículos en Fresno, en la caja de una camioneta azul se encontró el cuerpo de una chica de 16 años llamada Courtney Rice. La escena del crimen era espeluznante. El cuerpo en descomposición yacía boca abajo, envuelto en un saco de dormir y bolsas de plástico de basura. Sus piernas estaban esposadas, también las manos estaban esposadas detrás de la espalda, los pantalones bajados, exponiendo los glúteos. Entre el cabello había cinta aislante negra. El jefe de patólogos del condado determinó la causa de la muerte como probable asfixia causada por ligaduras y amordazamiento.
La investigación llevó rápidamente a un grupo de miembros de los Fresno Bulldogs. En el proceso, las partes acordaron que todos los sospechosos, Roger Ali, Joseph López, apodado LB, Little Bulldog, Pequeño Bulldog, Michelle Molina y Elbert Vargas, apodado Smoker, eran miembros activos de los Bulldogs. La base de la acusación fueron los testimonios de dos testigos, Sylvester Carter, miembro de la pandilla Northside Crips, y María Coronado, exafiliada a los Bulldogs, quienes testificaron a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Según sus testimonios, Rice era una prostituta que trabajaba para López y fue asesinada después de comenzar a jactarse con la vecina Amanda Esman de haber cometido crímenes con López. Rice se definía como una gángster y una puta de López. Cuando Esman confrontó a López con estas declaraciones, él negó todo y definió a Rice como loca. Más tarde, Rice llamó a Esman soplona y amenazó con matarla, después de lo cual Esman pasó la noche en un hotel, temiendo por su vida. La noche entre el 9 y el 11 de junio de 2006, en el apartamento de Molina en North Fruit, ocurrió el asesinato mismo. Carter, que había ido allí para usar drogas, fue testigo de cómo Rice fue violada, golpeada, atada y estrangulada por los miembros de la pandilla. Después de su muerte, su cuerpo fue envuelto en el colchón de un futón, atado con cables eléctricos, bajado y colocado en la caja de una camioneta de trabajo perteneciente al hermano de López. El grupo, a bordo de varios coches, se dirigió hacia la zona rural de Fresno, deteniéndose en una gasolinera para llenar un bidón de 5 galones de gasolina. López tenía la intención de quemar el cuerpo. En un almendro comenzaron a cavar una fosa, pero después de 10 minutos de trabajo, Coronado vio una luz en la lejanía y advirtió al grupo. Todos abandonaron la camioneta con el cuerpo y huyeron. La mañana del 11 de junio de 2006, un agente de la Patrulla de Carreteras de California descubrió la camioneta abandonada y ordenó su remoción. Al día siguiente, el cuerpo fue descubierto en el depósito de remoción. Fueron precisamente estos dos incidentes, el intento de asesinato de un policía y el horrendo asesinato de una chica de 16 años, los que impulsaron al jefe de policía Jerry Dyer en noviembre de 2006 a anunciar públicamente el lanzamiento de la Operación Bulldog. Interviniendo en conferencia de prensa, Dyer declaró que el objetivo de la operación era hacer la vida de los miembros de la pandilla insoportable. Para llevar a cabo estos planes, el Departamento de Policía de Fresno creó una unidad táctica especial compuesta por 10 agentes, cuya única tarea era perseguir y arrestar a los miembros de los Bulldogs por cualquier acusación posible. La estrategia era simple y despiadada: crear condiciones de vida tan insoportables para los miembros de la pandilla que los obligara a abandonar las actividades criminales o a abandonar la ciudad. 4 días a la semana, durante 10 horas por turno, los agentes de la unidad táctica patrullaban los barrios orientales de Fresno, el territorio tradicional de los Bulldogs. Armados con listas de nombres proporcionadas por los agentes de libertad condicional, realizaban visitas sorpresa en las casas de quienes estaban bajo vigilancia. Los sujetos en libertad condicional no tenían derecho a la privacidad, y la policía lo aprovechaba al máximo, registrando las viviendas en busca de drogas, alcohol, controlando los teléfonos para la presencia de fotos con simbología de la pandilla o imágenes de armas. Los resultados de la operación superaron todas las expectativas. En el primer año desde el lanzamiento de la Operación Bulldog, de noviembre de 2006 a noviembre de 2007, se realizaron 1,908 arrestos de miembros y afiliados de los Bulldogs. Esta fue una cifra sin precedentes, lo que significaba que prácticamente 1 de cada 3 miembros validados de la pandilla había estado en manos de la policía en un plazo de 12 meses. En enero de 2007, el jefe de policía Dyer extendió la operación, añadiendo 100 agentes adicionales, cuya tarea era recopilar información de inteligencia sobre el 10% de los miembros más activos de la pandilla que, según el análisis estadístico del departamento, eran responsables del 50% de todos los crímenes en la ciudad. Para los crímenes violentos como los robos, esta cifra ascendía al 80%. Uno de los arrestos más significativos fue el de Christopher Chávez, en noviembre de 2009, el llamado Shot Caller, líder de una de las células más violentas de los Bulldogs. A Chávez, que en ese momento tenía aproximadamente 30 años, se le atribuía la participación en al menos 3 asesinatos. El más conocido fue el caso de 1999, cuando la policía de Clovis lo arrestó por el asesinato de un transexual.
Según la acusación, Chávez y un cómplice mataron a la víctima después de descubrir su sexo biológico, luego prendieron fuego al apartamento para destruir las pruebas. Chávez fue encarcelado, pero los cargos fueron retirados por falta de pruebas, una situación típica cuando los testigos se negaban a testificar por miedo a las represalias de la pandilla. Durante 10 años, Chávez permaneció en libertad y, según los datos de la policía, lideró una de las camarillas más agresivas de los Bulldogs, dedicada al tráfico de drogas y armas. Durante la redada, realizada como parte de la segunda fase de la Operación Bulldog, fueron arrestados 12 miembros de la red de Chávez. El jefe de policía Dyer declaró públicamente que Chávez reclutaba sistemáticamente a menores para la venta de drogas y armas de fuego, utilizando adolescentes como ejecutores que, en caso de arresto, recibirían condenas más leves gracias a su edad. Durante el allanamiento se incautaron 2 fusiles de asalto, chalecos antibalas, y se encontraron niños durmiendo en las mismas habitaciones donde se cultivaba marihuana, una escena que impactó incluso a los detectives expertos. La policía acusó a Chávez de 2 asesinatos adicionales ocurridos en la década anterior y expresó la esperanza de que las pruebas recopiladas permitieran reabrir el caso de 1999. A finales de 2009, 3 años después del inicio de la operación, las estadísticas del Departamento de Policía de Fresno mostraban resultados impresionantes. Se habían realizado 2.422 arrestos por delitos penales entre los miembros de los Bulldogs y los afiliados, de los cuales 1.052 eran sujetos en libertad vigilada que habían violado las condiciones de liberación y 1.443 eran sujetos en libertad condicional. El número total de arrestos, incluidos los delitos menores, superaba las 11.800 personas, y muchos eran arrestados repetidamente. En cualquier momento, aproximadamente la mitad de los reclusos de la prisión del condado de Fresno eran miembros de los Bulldogs, un dato que demostraba tanto la magnitud de la pandilla como la intensidad de la presión policial. Los crímenes violentos en la ciudad habían disminuido un 14.3%, un indicador que superaba la media estatal del 9%. Las violaciones habían disminuido un 43.5%. Los robos de coches un 26.3%. El número de tiroteos había descendido de 314 incidentes en 2006 a 226 en 2008 y 231 en 2009. Sin embargo, estos datos impresionantes no significaban el desmantelamiento de la pandilla. La estructura descentralizada de los Bulldogs, que el jefe de policía Dyer comparaba con una hidra, hacía imposible cortar la cabeza de la serpiente. Como funcionaba con organizaciones jerárquicas como la Nuestra Familia o la Mexican Mafia. Como admitía el propio Dyer en una entrevista, la ausencia de un liderazgo único significaba que el arresto incluso de los miembros más influyentes de la pandilla no paralizaba la organización en su conjunto. Cada camarilla actuaba independientemente, y en lugar de los arrestados llegaban rápidamente nuevos reclutas. Además, las tácticas agresivas de la policía tuvieron consecuencias involuntarias. Los arrestos constantes y las largas penas de prisión transformaban la cárcel del condado de Fresno en un lugar donde la concentración de miembros de los Bulldogs era tan alta que los jóvenes reclusos, que entraban por primera vez, se encontraban en un ambiente donde la pertenencia a la pandilla era más la regla que la excepción. La presión sobre los Fresno Bulldogs no disminuyó durante toda la década siguiente, aunque la intensidad de las operaciones cambiaba periódicamente según las prioridades políticas y las posibilidades presupuestarias. En junio de 2010, la Fiscalía General de California anunció la finalización de una operación a gran escala llamada Operación Marea Carmesí, que demostró cómo la influencia de los Bulldogs se había extendido mucho más allá de Fresno. La investigación, llevada a cabo por la Oficina de Aplicación de Narcóticos con la participación de decenas de fuerzas del orden locales, se centró en los condados de Yuba y Sacramento, en la parte septentrional del centro de California, a más de 100 millas de Fresno. Durante la operación fueron arrestados 34 miembros de la pandilla y afiliados. Se incautaron $19,635 en efectivo, 32 armas de fuego, 38 libras de metanfetamina y 1 libra de otras drogas. Esta operación confirmó lo que las fuerzas del orden sabían, pero no podían demostrar durante muchos años. Los Bulldogs habían creado una red de distribución de metanfetamina bien organizada que cubría todo el centro norte de California. Las drogas provenían de México a través de los vínculos con los cárteles, se distribuían a través de Fresno como nodo central
y luego se extendían por toda la región a través de un sistema de camarillas independientes pero interconectadas. La estructura descentralizada de la pandilla resultó ideal para este tipo de actividad. Incluso si las fuerzas del orden destruían un eslabón de la cadena, los otros continuaban funcionando autónomamente. Sin embargo, la demostración más impresionante de las capacidades de la policía de Fresno fue la operación de diciembre de 2013, que mostró que 7 años después del lanzamiento de la Operación Bulldog, el departamento no solo no había aflojado la presión, sino que había perfeccionado sus métodos. El 2 de diciembre de 2013, un agente de policía de Fresno fue herido por disparos durante una patrulla. Este incidente se convirtió en el elemento desencadenante de una vasta redada, que se desarrolló con una velocidad y un alcance sin precedentes. En solo 2 semanas, del 2 al 16 de diciembre de 2013, el Departamento de Policía llevó a cabo una purga total de los barrios controlados por los Bulldogs. En estos 14 días se realizaron 895 arrestos, de los cuales 371 eran miembros validados de los Fresno Bulldogs, casi 30 arrestos al día, cada día, sin interrupción. Para comprender la magnitud de esta operación, es necesario entender qué significaba en la práctica. Prácticamente cada miembro de la pandilla conocido por la policía fue arrestado o interrogado en un lapso de 2 semanas. Las casas de los detenidos en libertad vigilada eran registradas a cualquier hora del día y de la noche. La policía detenía los coches a la mínima sospecha de implicación del conductor o los pasajeros con la pandilla. Los jóvenes que vestían ropa con la simbología de la Universidad Estatal de Fresno se convertían automáticamente en objeto de mayor atención. El departamento utilizaba todas las herramientas a su disposición: violaciones de las condiciones de libertad vigilada, multas impagadas, multas de estacionamiento impagadas, licencias de conducir caducadas. Cualquier infracción administrativa imaginable se convertía en un motivo de arresto. Las estadísticas, publicadas por el Departamento de Policía en el informe anual de 2013, demostraban los resultados de años de esfuerzos. Solo en 2013 se realizaron 2.693 arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que mostraba el nivel general de la actividad de aplicación de la ley. El número de crímenes violentos en la ciudad continuó disminuyendo, aunque Fresno siguió siendo una de las ciudades más criminalizadas de California de tamaño similar. Sin embargo, detrás de estas cifras se escondía una realidad más compleja. A pesar de los miles de arrestos y los millones de dólares gastados en la lucha contra la pandilla, los Bulldogs no solo no desaparecieron, sino que continuaron atrayendo a nuevos miembros. A medida que la década del 2010 llegaba a su fin, se hizo evidente que los métodos tradicionales de lucha contra las pandillas eran insuficientes. El número de los Bulldogs, a pesar de todos los esfuerzos de las fuerzas del orden, se mantuvo estable en aproximadamente 6.000 a 7.000 miembros validados solo en el centro de California. Octubre de 2024 trajo una nueva ola de arrestos. Durante una operación multilateral en Fresno fueron arrestadas 28 personas, de las cuales 20 fueron acusadas a nivel federal y 8 a nivel estatal. La operación estaba dirigida al tráfico de drogas y armas de fuego y, como siempre, durante las redadas se incautaron cantidades significativas de metanfetamina, cocaína, fentanilo y armas. Las acusaciones federales han comenzado a desempeñar un papel cada vez más importante en la estrategia de lucha contra la pandilla. A diferencia de las acusaciones a nivel estatal, que a menudo llevaban a condenas relativamente cortas, los artículos federales preveían penas mínimas obligatorias que alcanzaban décadas de reclusión sin posibilidad de libertad condicional. El sistema federal no preveía la libertad vigilada. Un condenado debía cumplir al menos el 85% de la pena impuesta. Esto significaba que un miembro de los Bulldogs que recibía una pena de 20 años por una acusación federal de tráfico de drogas pasaría al menos 17 años tras las rejas. Para muchos miembros de la pandilla, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, esto significaba de hecho la pérdida de toda su vida adulta. A pesar de estas medidas draconianas, los Bulldogs han seguido existiendo y evolucionando. La pandilla se ha adaptado a las nuevas realidades, utilizando métodos de comunicación y coordinación cada vez más sofisticados. Teléfonos celulares de contrabando entraban en las prisiones a través de guardias corruptos o a través de agujeros en las paredes y cercas. Los miembros de la pandilla en prisión continuaban gestionando las operaciones en el exterior, impartiendo órdenes para el tráfico de drogas, los ataques a rivales y el reclutamiento de nuevos miembros.
Además, el constante flujo de jóvenes a la pandilla no se ha detenido. Para los adolescentes de los barrios deprimidos de Fresno y las ciudades agrícolas circundantes, la adhesión a los Bulldogs seguía siendo una forma de encontrar identidad, protección y, como esperaban, un rápido enriquecimiento. El sistema penitenciario californiano siguió siendo el nodo central de coordinación de las actividades de los Bulldogs, a pesar de todos los esfuerzos de la administración penitenciaria para aislar a los miembros más peligrosos de la pandilla. Los teléfonos celulares de contrabando que se filtraban tras las rejas a través de guardias corruptos, parientes de los reclusos o a través de agujeros literales en las paredes y cercas de las prisiones, transformaban las celdas en centros de comando, desde donde se impartían órdenes para el tráfico de drogas, los ataques a rivales y la coordinación de las actividades criminales en el exterior. En febrero de 2024, las fuerzas del orden federales y locales iniciaron una investigación a gran escala sobre las actividades de las camarillas de los Bulldogs en las áreas rurales del condado de Fresno, centrándose en 3 pequeñas ciudades donde la influencia de la pandilla era particularmente fuerte: Hurón, con una población de aproximadamente 7,000 personas, Coalinga y la zona de San Joaquín. El 26 de junio de 2025, exactamente 18 años y medio después del lanzamiento de la primera operación Bulldog, las fuerzas del orden asestaron uno de los golpes más potentes a la pandilla en toda su historia. La operación fue llamada Operación Collar Eléctrico, y su alcance fue sin precedentes incluso para los estándares de la guerra plurianual entre la policía y los Bulldogs. A las 4 de la mañana, más de 550 agentes federales, oficiales de la Policía Estatal de California, detectives de los departamentos de policía de Fresno, alguaciles del condado de Fresno y representantes de otras fuerzas del orden, comenzaron simultáneamente la ejecución de 55 órdenes de registro en varias ubicaciones de todo el condado de Fresno. Los objetivos eran casas, apartamentos, celdas de prisión, automóviles y cualquier otro lugar donde, según los datos de una investigación que duró 18 meses, podían encontrarse los miembros de las 3 camarillas objetivo: Huron Dog Life, Coalinga Dog Life y San Joaquín Ruthless Perro. Al final del día, 89 personas fueron arrestadas, de las cuales 38 fueron llevadas ante un tribunal federal con cargos de conspiración para cometer asesinato, tráfico de metanfetamina, heroína y cocaína, así como contrabando de armas de fuego. Las restantes 51 personas fueron acusadas según las leyes del estado de California. 4 sospechosos permanecieron prófugos, presuntamente escondidos en México u otros estados. Una característica de esta operación fue el acento en la revelación de los mecanismos de coordinación carcelaria. La Fiscalía Federal presentó pruebas de que los miembros de la pandilla, detenidos tanto en las prisiones estatales de California como en la prisión del condado de Fresno, continuaban gestionando operaciones criminales en el exterior utilizando teléfonos celulares de contrabando. Además, la investigación reveló un sofisticado sistema de contrabando de drogas directamente en las estructuras carcelarias. Los miembros de la pandilla escondían metanfetamina y heroína en las cavidades corporales, y también utilizaban agujeros en las paredes y cercas para entregar las drogas a los reclusos. Una de las acusaciones centrales se refería a un asesinato ocurrido en 2017, que según los autos de la investigación, había sido autorizado y coordinado por miembros de la pandilla detenidos en prisión. Los detalles de este caso demostraban lo que las fuerzas del orden llamaban un gobierno carcelario, un sistema en el que los miembros detenidos de los Bulldogs mantenían un control absoluto sobre las operaciones callejeras, impartiendo órdenes mediante mensajes encriptados y llamadas telefónicas. Las víctimas de los crímenes descubiertos durante la Operación Collar Eléctrico no eran solo rivales de otras pandillas o miembros de los Bulldogs acusados de violar las reglas internas, sino también residentes casuales de pequeñas ciudades rurales, que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado o se negaban a pagar tributos a los representantes locales de la banda. La Operación Collar Eléctrico ha demostrado la evolución de las tácticas de las fuerzas del orden. En lugar de arrestos masivos por acusaciones menores, que caracterizaban los primeros años de lucha contra la pandilla, ahora se utilizaban largas investigaciones encubiertas con el uso de vigilancia electrónica, informantes infiltrados y un análisis profundo de los flujos financieros. Las acusaciones federales presentadas contra los participantes en la operación preveían penas mínimas obligatorias de 10 a 20 años de reclusión sin posibilidad de libertad condicional,
lo que significaba de hecho el fin de la carrera criminal activa para la mayoría de los arrestados. Sin embargo, como en todas las operaciones anteriores contra los Bulldogs, la pregunta no era cuántos habían sido arrestados, sino si esto podría detener a la organización misma. Para octubre de 2025, mientras esta historia llega a su epílogo, los Fresno Bulldogs siguen siendo la pandilla latina independiente más grande de California y la única organización de este tipo capaz de sobrevivir en el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California sin alianzas ni con los norteños ni con los sureños. El número de miembros de la pandilla, según diversas estimaciones, oscila entre 6,000 y 12,000 miembros validados solo en el centro de California, con miles de afiliados adicionales y una presencia en más de una docena de estados, así como en Canadá y México. Los vínculos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo siguen siendo fuertes, garantizando un flujo ininterrumpido de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo a los mercados de California y de toda la costa oeste. La historia de los Fresno Bulldogs es la crónica de cómo un grupo marginado de jóvenes latinoamericanos de los barrios deprimidos de una ciudad agrícola del centro de California creó una organización que sobrevivió a décadas de brutal presión policial, guerras con todas las principales pandillas latinoamericanas del estado y numerosos conflictos internos. Es una historia sobre la paradoja de la descentralización. Lo que hace que una organización sea débil en un sentido estratégico, la ausencia de un liderazgo único, los conflictos internos constantes, la imposibilidad de una coordinación efectiva, al mismo tiempo la hace prácticamente invulnerable a los métodos tradicionales de lucha contra el crimen organizado. El arresto de cualquier número de miembros de la pandilla no detiene a los demás. Cada camarilla sigue actuando de forma independiente, y en lugar de los caídos llegan nuevos reclutas de los mismos barrios, de las mismas familias, del mismo entorno que generó la pandilla hace casi 60 años. Pero también es una historia del precio de la independencia. Los Bulldogs han pagado su autonomía con miles de muertos en las guerras con los norteños y los sureños, decenas de miles de años de reclusión acumulativa, familias y comunidades destruidas, transformadas en zonas de violencia constante. Los jóvenes que entran en la pandilla a los 16 años, con una probabilidad superior al 50%, acabarán en prisión o muertos antes de cumplir los 25 años. Los barrios del este de Fresno, donde los Bulldogs nacieron y mantienen la mayor influencia, siguen siendo algunos de los más criminalizados y económicamente deprimidos de California, con una tasa de pobreza que se acerca al 50% y perspectivas prácticamente inexistentes de movilidad social legal para los jóvenes. El futuro de los Fresno Bulldogs sigue siendo incierto. Por un lado, la pandilla demuestra una sorprendente resiliencia y capacidad de adaptación, sobreviviendo a lo que ha destruido a muchas otras organizaciones criminales. Los vínculos con los cárteles mexicanos aseguran una fuente estable de ingresos e influencia. La estructura descentralizada hace imposible la destrucción completa de la organización, y el constante flujo de nuevos miembros de las áreas desfavorecidas garantiza la reproducción de la pandilla de generación en generación. Por otro lado, la intensificación de la persecución federal, las condenas cada vez más largas y el creciente aislamiento de los miembros más peligrosos en las prisiones de máxima seguridad crean una presión sin precedentes. Quizás el factor más importante será la transformación demográfica del centro de California y el cambio de las condiciones económicas que una vez hicieron de la pertenencia a la pandilla una alternativa atractiva a la desesperada pobreza. La historia de los Fresno Bulldogs no es solo una crónica criminal. Es un espejo que refleja los profundos problemas de la sociedad estadounidense: desigualdad racial y económica, el fracaso de la integración de las comunidades inmigrantes, la disfuncionalidad del sistema penitenciario que crea criminales profesionales en lugar de rehabilitar a los ciudadanos que se han equivocado. Es una historia de cómo la marginación de grupos enteros de población crea estructuras alternativas de poder e identidad que luego se reproducen durante décadas. Y es una advertencia de que la simple violencia policial, por muy intensa que sea, no puede resolver problemas cuyas raíces se hunden en la estructura social y económica de la sociedad. Si esta historia les ha hecho reflexionar sobre la complejidad del mundo del crimen organizado, sobre cómo las pandillas no nacen en el vacío, sino como producto de condiciones sociales específicas, si han aprendido algo nuevo sobre un grupo cuyo nombre rara vez se menciona fuera de California, pero cuya influencia se ha extendido por 3 continentes, por favor, denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal para no perderse nuevos materiales sobre el mundo criminal.
narrados no a través del prisma de los mitos de Hollywood, sino a través de documentos, hechos, cifras e historias reales de personas que crearon, sostuvieron e intentaron destruir estas organizaciones. La historia continúa y nosotros seguiremos contándola.